¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy en mi vida? ¿Qué está haciendo hoy el Espíritu Santo en tu vida? ¿Y qué está haciendo hoy el Espíritu Santo en la iglesia? Y quiero abrir mi corazón, por lo menos compartir con ustedes lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi interior, trabajando, edificando, hablando. Todos somos fruto de la obra de Cristo. Como bien cantamos hoy a la mañana, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, Él nos eligió. No somos fruto de la casualidad, sino que Dios te eligió, Dios te llamó, Dios te convocó y tiene dos aspectos. El primero es el aspecto individual. Dios te conoce por tu nombre. Quién eres, cómo eres, no hay nada oculto que Él no pueda llegar a conocer, porque Él te eligió y Él te llamó. Él te convocó para ser parte de su pueblo, para ser hijo de Dios. Y el segundo aspecto es que Dios nos introdujo en un pueblo, que todos pertenecemos a la iglesia de Dios, que trabajamos corporativamente. No solamente Dios establece una relación individual con cada uno de nosotros, sino establece una relación corporativa, una relación de iglesia. Y como iglesia Dios está obrando. Entonces yo quería leer juntamente con ustedes Efesios 5, 25. Si podemos abrir nuestra Biblia, vamos a leer algunos pasajes. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiero centrarme en la obra de Cristo que hizo por la iglesia. Dice Pablo que Cristo amó y se entregó por la iglesia. Todos bien sabemos que este amor es el amor que en el griego significa agapao, que se mide por el sacrificio, por todo lo que doy. Y Cristo se sacrificó, dio su misma vida por la iglesia. Y parece que en el español lo vuelven a reiterar y dice, se entregó a sí mismo por la iglesia. Y uno puede preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué Cristo amó y se entregó por la iglesia? Para santificarla y purificarla. Santificarla es apartado, para uso exclusivo, para su propia dedicación. Santificado es consagrado. Entonces Cristo se entregó por su iglesia, amó a su iglesia para su uso exclusivo, para ser dedicado para su persona, para apartarlo para Él. Pero también tenemos allí otra expresión que es la purificación. ¿Qué es purificar? Purificar es quitar lo extraño, es limpiar toda imperfección. Uno podría llegar a dar un ejemplo. Ninguno de nosotros va a ir a comprar un agua mineral que diga 98% de las vertientes de la cordillera de los Andes y un 2% del riachuelo. ¿Por qué? Porque no es un agua purificada. Y Cristo amó y se entregó a la iglesia para quitar lo extraño, para limpiar toda imperfección y para rehabilitarla para su servicio. Entonces, ¿para qué lo hizo? Para su uso exclusivo, para que sea dedicado para Él, para quitar lo extraño, para limpiar toda imperfección, para que no esté contaminada. ¿Con qué fin? La otra pregunta que podemos hacer es, ¿con qué fin? Para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que es
exprese la gloria de Dios. Una iglesia sin mancha. Anoche acá hubo un casamiento y la novia estaba toda de blanco, preciosa. Y yo pensé, si tuviera una manchita aquí, ¿qué vería la gente? Está manchado el vestido, ¿viste? Y Cristo amó y se entregó por su iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga, sin ninguna arruguita, sino que sea santa para Él. ¿Y cómo es que Jesús santifica y purifica a esta iglesia? Por la palabra, por medio de la palabra eterna. Qué importante es que como hijos de Dios, que como pueblo de Dios, que como individuo y como cuerpo tengamos como columna la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne. Entonces la iglesia se santifica y se purifica por la palabra del Señor. Y es la palabra lo cual todos nosotros debemos tenerla bien en alto, debemos considerarla, porque es por la palabra que Cristo santifica y purifica a su iglesia. ¿Cuál es la iglesia que el Señor vendrá a buscar? Por supuesto, esta gloriosa, esta que no tiene mancha, que no tiene arruga, sino que es santa, pero que ha sido santificada y purificada por medio de la palabra, por medio de lo que Dios dijo, por medio de lo que Dios habló. Es interesante que muchas veces nosotros volvemos a pensar y a meditar, 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y pidiere perdón, entonces Dios oirá desde los cielos. Allí está hablando de la oración, pero específicamente está diciendo sobre la palabra. Porque la palabra es lo que nos da dirección para agradar a Dios. Porque la palabra es lo que revela el carácter de Dios. Porque la palabra nos da a conocer quién es el Señor. La iglesia que vendrá a buscar a Jesús es la que vive su palabra. ¿Qué dijo Jesús acerca de aquellos que le seguimos a Él? Vamos a leer 4 o 5 versículos nada más. Vayamos al Evangelio de Juan. Juan 8. Vamos a quedarnos ahí en Juan un rato. Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Somos discípulos de Cristo, somos aquellos que están estudiando, que están aprendiendo si permanecemos en la palabra de Dios. Un discípulo es aquel que permanece en la palabra de Dios. Verso 51. De cierto os digo que el que guardare mi palabra nunca verá muerte. El que guarda, el que vive la palabra de Dios, vivirá eternamente. Juan 14:23. Es uno de los textos que más me agradan. Dice: el que me ama, está hablando Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y el verso 24 habla de la antítesis. Entonces, si nosotros le amamos a Jesús, ¿cuál es la consecuencia? Guardar su palabra. Entonces, cuando guardamos su palabra, ocurren dos cosas. Dios nos ama y Él viene a ser morada en nuestra vida.
San Juan 15, 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos purifica. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios es eterna. Podríamos seguir buscando diferentes pasajes de los cuales hay un énfasis tan claro en la palabra que Dios nos habla. Vayamos al libro de Isaías. Isaías 66, verso 1 y 2. Jehová dijo así. ¿Qué dijo Dios? El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este verso final no termina diciendo que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que lee su palabra. No dice así. Tampoco dice Dios que va a mirar al pobre y humilde de espíritu que estudia su palabra. Tampoco dice que Dios va a mirar al que es pobre y humilde de espíritu y que le gusta oír su palabra. No dice así. Alguien me decía, a mí me gusta oír la palabra. Pero este texto no dice que Dios mira al que lee, al que estudia, al que gusta de su palabra, sino que Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Dios está hablando y el que es pobre y humilde de espíritu tiembla ante lo que Dios dice, tiene temor. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. La palabra de Dios es la voz del cielo. ¿Y qué nos transmite? Los pensamientos de Dios. ¿Quién es Dios? Y el Señor se agrada con los que no solamente leen, estudian y gustan su palabra, sino que temen y tiemblan ante ella. Quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios es una afrenta a nuestra naturaleza carnal. Que la palabra de Dios es un insulto a nuestra naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque en algunos casos, o en muchos casos, nos incomoda. Está repleta de cosas que a nuestro hombre natural no le gusta. A este hombre natural alguna de estas palabras la detesta. Y cuando no hay temor de Dios ante lo que Dios dice, ante su palabra, cuando no temblamos ante ella, la terminamos recortando, acomodando y nos desviamos de lo que nos muestra y nos enseña. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No me diga que esta palabra no es una afrenta a la carne. Si Jesús hubiera dicho, para poder entenderlo mejor, bienaventurados los orgullosos de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿qué diríamos? Pero Jesús está diciendo, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hago un paréntesis. Las 8 bienaventuranzas que hay allí, no es que alguien diga, yo soy limpio de corazón, el otro misericordioso, el otro que dice, a mí me gusta la justicia. No, no, no. Las bienaventuranzas todas están indicando la cualidad que caracteriza la esencia de la vida cristiana. Todos nosotros
debemos vivir todas estas bienaventuranzas. ¿Qué es un pobre de espíritu? ¿Qué es? ¿Qué es un pobre de espíritu? Le digo que estaba leyendo esta palabra, la escucho hablar a un hermano y me gatilló la cabeza. Fue una bomba. Solamente que él pronunciara que estaba meditando sobre esta palabra. ¿Qué es un pobre de espíritu? Claro, sería lo contrario a un orgulloso. Un pobre de espíritu es aquel que no merece otra cosa que el juicio de Dios. ¿Por qué muchas veces nos conmovemos cuando reconocemos la obra de Cristo, que Él murió en mi lugar, que Él derramó su sangre, que perdonó todos mis pecados? ¿Por qué? Porque reconozco que yo merecía ese juicio y no Cristo. El pobre en espíritu es aquel que no merece otra cosa que el juicio de Dios. Es aquel que se encuentra en una bancarrota espiritual. Es aquel que, en otras palabras, déjemelo decirlo de una manera mecánica, fundió el motor, no arranca. El pobre en espíritu no tiene nada que ofrecer para merecer el favor de Dios. El pobre en espíritu lleva una señal clara en su vida, y es que ha tomado la cruz. Tomó la cruz. Es una señal clara del pobre en espíritu. Calvino dijo: solo quien se ha reducido a sí mismo a la nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Lo repito porque está tan buena esta frase. Solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Qué interesante, ¿no? El reino de Dios es dado a los pobres en espíritu y no a los orgullosos. El reino de Dios es dado a los débiles y no a los fuertes. El reino de Dios es dado a los que toman la cruz y no a aquellos que no quieren abrazar a la cruz. No me digan que ser pobre en espíritu no es una afrenta a nuestra naturaleza humana, porque mi naturaleza humana reclama todo lo contrario, reclama el reconocimiento, reclama ser el primero. Y Jesús está hablando de que el pobre en espíritu, de Él es el reino de los cielos. Por ser pobre en espíritu, se logran dos cosas. ¡Qué bárbaro, Jesús! En tan poquitas palabras dice tanto. Dice: bienaventurado, dichoso, el que es orgulloso, no, el que es pobre en espíritu. El que se reconoce que está en una bancarrota espiritual, que no puede ofrecerle nada a Dios. Dichoso, bienaventurado. ¿Y qué más? A este pobre en espíritu les he dado el reino de los cielos. Lo vive aquí y lo va a vivir eternamente con Él. La pregunta que me hice al meditar, nada más: soy pobre en espíritu. Qué tremenda que es la palabra. Qué impactante es lo que dice Jesús. Porque Él sigue hablando. Él nos sigue ministrando
a través de su palabra. La iglesia que el Señor vendrá a buscar estará compuesta por hombres y mujeres, jóvenes, pobres en espíritu. Mateo 5, 38. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ¿qué va a decir, Señor? A ver, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. En la antigüedad, esto estaba expresado, dicho para los jueces. Los jueces tenían que hacer justicia. Era la llamada ley del talión. Y era un principio de retribución justa y exacta. Y el fundamento, como dije recién, era la justicia. Dando la pena al que merecía, al que cometía daño. Ojo por ojo, diente por diente. Por supuesto, esta ley prohibía tomar por mí mismo la venganza, sino que, como dije recién, debería intervenir un juez. Pero qué interesante. Jesús dice, pero yo ahora os digo, establece otra ley. ¿Cuál? Bueno, la ley del ojo por ojo y diente por diente se acerca más a nuestra naturaleza humana, ¿o no? Es justo, ¿no? ¿O estoy equivocado? Es justo. ¿Te pegó en el ojo? Dale en el ojo. ¿Te sacó un diente? A ver, ¿cuál? ¿Te robó 1000? Que te devuelva 1000. Se acerca mucho a nuestra naturaleza humana. Y creo que no tendríamos problema en abrazarla. Pero Jesús dijo, pero yo os digo, no resistas al que es malo. No habla del mal como ente. El mal lo tenemos que resistir. Habla de la persona. No resistas al que es malo. La palabra resistir en el griego significa oponerse, contrarrestar. Entonces Jesús está diciendo, no te opongas, no resistas al que es malo. ¿Qué piensas? ¿Es justo o injusto? ¿Resististe alguna vez al malo? Yo una vez tuve una jefa. No era mi jefa, yo le controlaba el sector de ella. Y claro, cuando le encontraba un defecto, no destacaba mis virtudes en la sección de ella, me insultaba, pero insultar, palabras. Y a mí me subía un calor, desde los pies no era la unción, ¿no? Hasta la cabeza. Y me bajaba y me subía. ¿Cómo no voy a resistir a esta mujer? ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Encima que hace las cosas mal. ¿Qué piensas?
Jesús está estableciendo su palabra en su pueblo. Y sigue diciendo, al que te pega en una mejilla, ya sube el volumen. Ya pasamos del malo al que nos pegó en una mejilla. Dice que le tenemos que poner la otra. En ese tiempo se pegaba, si alguien quería insultar a alguien, se le pegaba con el reverso de la mano. Y era un insulto muy grande, una humillación muy grande. Y Jesús dice, ponele la otra. Pero ¿no viste? Me humilló. Me humilló. ¿Y le voy a poner la otra? Hermanos, tal vez, probablemente pueda suceder alguna vez una situación de este tipo, o tal vez nunca ocurra, mejor. Que nadie nos abofetee. Pero el sentido que podemos dar es que el cristiano ha aprendido a no tener resentimiento. Que el cristiano ha aprendido a no buscar venganza. Jesús nos está hablando de una conducta que es diferente a nuestra naturaleza humana, a nuestra naturaleza adámica, a nuestra naturaleza carnal, una conducta diferente al mundo, una ética, una conducta cristiana que nos distingue de los demás, una forma totalmente opuesta de vivir a nuestra naturaleza, a nuestra carne y a lo que se está viviendo en este mundo. No me digan que esto no es una afrenta a nuestro viejo hombre. ¿O no? Allí en Lucas 7, no lo busquen, 27, Jesús dice, bendecid a los que os maldicen y orad. ¿Por quiénes? Por los que nos bendicen, por los que nos aman. No, porque oremos por aquellos que nos calumnian. ¿Te gusta que alguien te calumnie? Murmure. Es lindo cuando uno se entera que alguien calumnió. A ver, Señor, ¿qué decís? ¿Orá? Ah, bueno, ¿puedo orar? Pero bendecilo. Bendecí al que te maldice. ¿Alguien te maldijo? Bendecilo. Pero Señor, ¿cómo es esto? ¿Esta es la ley de tu reino? Claro, es bendecir al que nos maldice. Si alguien nos maldijo, le bendecimos. Dios te haga bien. Dios esté contigo. La gracia del Señor te acompañe siempre. Y si alguien calumnia, oramos. Bendícelo, Señor. Guárdalo a su familia. Es lo que nos habla Cristo. Jesús nos está convocando a vivir una vida donde Él y solo Él pone las únicas y verdaderas condiciones para vivir en su reino y ser sus discípulos. El Evangelio del Reino es este, donde Jesucristo es nuestro Señor. Claro, no tenemos claridad en la idea de lo que era un Señor. En la antigüedad lo leemos. Cuando un señor o un amo le decía a un esclavo que debía de hacer tal cosa, ese esclavo la hacía, la cumplía. Y nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es mi amo, que Jesucristo es mi dueño, que Él es mi Kyrios. ¿Y por qué vivimos como Él nos dice, conforme a su palabra? Porque el mayor anhelo y deseo de como hijos de Dios, el tuyo y el mío, es agradar a Dios. Queremos agradarle a Él en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en cómo actuamos, cuando estamos solos o cuando estamos acompañados,
cuando estamos en una reunión como hoy o cuando estamos solos en nuestra casa o en el trabajo. El mayor deseo y anhelo de un hijo de Dios es que el Padre esté agradado, que Dios esté feliz y contento, que Él sea honrado con nuestra vida. Y finalmente, quiero decirles que la iglesia, nosotros, necesitamos no solamente leer, no solamente estudiar, no solamente nos tiene que gustar la palabra, sino tenemos que temblar ante la palabra de Dios. Tenemos que meditar la palabra de Dios y tenemos que vivir la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 5 que Él no vino para abrogar la ley y sus profetas, sino que Él vino para cumplir la ley. Y Él dijo allí, ¿quién es el grande en el reino de los cielos? ¿Quién es? ¿Saben que podemos ser grandes en el reino de los cielos? ¿Cuándo somos grandes? Allí Jesús habla tan claro. Dice, cuando vivimos, cuando hacemos la palabra de Dios, cuando la vivimos, cuando es parte de nuestra vida y cuando la enseñamos. El fundamento de la iglesia, la piedra angular, es Cristo. Y Cristo es el Logos eterno, es la palabra hecha carne. El fundamento de la iglesia para llegar a esta madurez, para ser santa, sin mancha, sin arrugas, sin defectos, está basada en la palabra de Dios. La iglesia tiene que orar, es llamada casa de oración. La iglesia tiene que ayunar, la iglesia tiene que extender el reino de Dios, pero la iglesia está fundamentada sobre lo que Dios dijo. ¿Qué te dijo Dios últimamente? ¿Qué te dijo? ¿De qué te está hablando? Una vez a un hermano lo cargué aquí porque me decía falta esto, falta el otro. Y yo le digo, un domingo cuando venga, vos decime, mirá, Dios me habló. Y después decime lo que falta. Dios me dijo esto, me dijo aquello. ¿Qué te dijo Dios? ¿De qué te está hablando en este tiempo el Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo allí? Para vivir lo que Jesús dijo, por lo menos 2 aspectos tenemos que tener. Número 1 es disposición del corazón. Tener un corazón dispuesto a que Dios me hable. Hermanos, corremos tanto leer la Biblia en un año. Y uno, ¿no? Hoy tengo que leer 2 capítulos y medio. Ese que está haciendo lío es mi nieto. Hay que darle más varita, ¿eh? Así dice Dios. Instruye, ¿no? ¿Cómo? Disposición del corazón. Un corazón dispuesto. ¿A qué? A que Dios me hable. A que Él me guíe. A que Él me corrija. En aquellas áreas en las cuales aún no he alcanzado a la imagen de Cristo. Y también, cuando tengo una disposición de corazón, mi hermano, que también está fundamentado en la verdad de Dios, me puede ayudar a mí a corregirme
en aquellas áreas que debo ser corregido, ayudado a llegar a la imagen de Cristo. Entonces debe haber una disposición de corazón. Debemos tener la humildad necesaria para que el cambio, para que Dios me hable. Entonces, número 1, disposición del corazón. Número 2, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Es imposible entender la Escritura sin la obra del Espíritu Santo. Necesitamos revelación de lo que Dios nos dice. Necesitamos que nos ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender y comprender lo que Él nos está hablando, lo que nos está ministrando, para aplicarlo en nuestra vida. Como recién dije, tenemos tantos programas para leer la Biblia. Lea la Biblia en un año. Lea la Biblia, el Nuevo Testamento en 3 meses. Y claro, yo recuerdo que cuando iba a mi trabajo, uno de los momentos claves para leer era el colectivo o el tren. Allí era el único momento y a veces me presionaba y tengo que leer tanto. Pero cuando uno está muy apurado por leer, nos olvidamos algo que es clave, que es la meditación y que es lo que el texto me está hablando, lo que el texto dice y lo que el texto me está diciendo específicamente a mí. Entonces, por correr, algunas veces impido que Cristo me esté hablando. Este último mes y medio prácticamente no salí de Mateo 5, 6 y 7. Y buscar los pasajes paralelos en los demás evangelios. No salí de allí. Y tampoco escribí. Escribí esto como un borrador para compartirlo con ustedes. Y al leer lo que tan claramente Jesús decía, 1 día, 2 días, 3 días, 7 días, 10 días, 15 días, 20 días, ya te lo conocés de memoria, no importa. No importa. Dios me está hablando. Parecería que fuese la médula del Evangelio del Reino. Cuando entramos al Sermón del Monte y a los pasajes paralelos, especialmente en Lucas. Allí me encuentro con una verdad tangible, con el reino de Dios aplicado en la vida de Cristo y con el reino de Dios que se debe aplicar de manera personal, individual y corporativamente. No le pude decir a Ángel Negro, los vimos hoy, pero yo quería proponerles a ustedes, si Ángel lo aprueba, lean por un mes, leamos por un mes Mateo 5, 6 y 7. Meditemos. Meditemos cómo está nuestra vida conforme a lo que mi maestro dice, a lo que mi Señor me está comunicando, lo que es un distintivo de su iglesia, de esa iglesia que Él vendrá a buscar, de esa iglesia que tiene los rasgos y las características del Maestro. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ejercer misericordia como Cristo ejerció sobre nuestra vida. Bienaventurados los de limpio corazón. Qué terrible es cuando en un momento descubrimos que en nuestro corazón no hay limpieza. A mí me ocurrió.
Es terrible, es angustiante. El Espíritu Santo viene y nos convence, me convence a mí que mi corazón no está limpio. Y allí me postro y digo, Señor, ¿en qué? Y me ayudan mis hermanos, porque los de limpio corazón verán a Dios. Es la médula del reino de Dios. Si meditamos. Mateo 5, 6 y 7. Durante un mes. Un solo mes. Y anotas lo que Dios te está hablando. Y cuando te encuentras con el hermano que te está ayudando, vas y le decís, mirá lo que Dios me dijo. Y cuando vas al grupo casero, hay un momento para compartir, ahí comparto de nuevo. Y si pudiésemos algún domingo aquí, algún testimonio, meditar y vivir la palabra del Señor. Amén. Esto es lo que está haciendo el Señor en mi vida. La verdad que hace un tiempito atrás me invitaron a un lugar. Me dice, ¿por qué no venís a hablar sobre la persona del Espíritu Santo? Así que ahí tengo todo un estudio. Y me sentí tentado, ya lo tenía armadito. Había que leerlo un par de veces nada más. Pero hermanos, no puedo dejar de decir lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que le estoy compartiendo a algunos hermanos. Cuando nos juntamos, cuando nos reunimos para vivir el reino de Dios, necesitamos escuchar lo que nuestro Maestro dice y vivir su palabra. Por eso necesitamos una disposición de corazón y la obra del Espíritu Santo. Quiero decirte que la obra del Espíritu Santo está garantizada. El Espíritu Santo, cuando nos ponemos a leer, a meditar y a vivir su palabra, está más contento que nosotros mismos. Porque sabe que nuestra vida va a ser conformada a la imagen de Cristo. Él se hace presente allí y nos ministra. Por eso es clave estar con un corazón dispuesto. Y yo quisiera terminar esta meditación. Cuando uno lee Mateo 5, 6 y 7, es importantísimo cómo termina Jesús. Hace un remate espectacular, increíble. Yo podría decirle de qué está hablando de Mateo 5, 6 y 7, claro, porque lo vengo leyendo hace mucho tiempo, partes por partes. Pero él allí dice, Mateo 7, 24, después de todo lo que él dijo, dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y ¿qué hace? Todo lo que él dijo. Las bienaventuranzas, de ser sal y luz, de vivir la palabra, de amar al hermano, de no codiciar lo ajeno, de bendecir al que nos maldice, de poner nuestros tesoros en los cielos, de buscar el reino de Dios en primer lugar, de cuando oremos, cerremos la puerta. Qué lindo, ¿no? Cuando cerrás la puerta y así te espera el Maestro. Es lindo, ¿no? Estás sola con vos, con nadie más. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Edificar nuestra vida conforme a la palabra es edificarla en la roca que es Jesucristo. Amén. Medita la palabra. Encarnemos la verdad. Y le puedo asegurar que muchas cosas se mueren. Situaciones que nos toca tratar quedan en el polvo, deshechas, si vivimos su palabra. Y seguramente tengamos mucho de nuestro esfuerzo para alcanzar a los que hoy no conocen al Señor. La iglesia, para ser santa y pura, está edificada en la verdad de Dios. Amén. ¿Eres pobre en espíritu? ¿Resistes al que es malo? ¿Lo resistes? Qué plomo, ¿eh? ¿Lo resistes? ¿Al que te calumnia ahora por él? Seamos una iglesia, un cuerpo que vive la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué iglesia vendrá a buscar al Señor? La que tiene limpio el corazón, la que es misericordiosa, la que es pobre en espíritu, la que tiene hambre y sed de justicia. Es la iglesia que Él vendrá a buscar. Y podemos decir, Señor, aquí estoy. Amén. Oramos a Dios. Habla con Dios. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Señor, todo lo que tú dijiste, queremos vivirlo. Señor, queremos vivir tu palabra, ser hombres y mujeres de tu palabra. Señor, obra en nuestra vida y te rogamos que nos hables, que nos ministres. Cuando abrimos la Escritura, que tú nos ministres, que tú nos hables, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, háblanos, ministranos a través de tu palabra. Señor, despierta sed en cada uno de nosotros por escudriñar las Escrituras y por ponerlas por obra.
Señor, no queremos ser oidores, solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Queremos vivir tu palabra. Señor, obra en nuestro interior, obra en mi interior, Señor. Todo aquello que merece ser destruido, que no está edificado conforme a tu verdad, conceptos humanos, vertidos de este mundo, pensamientos humanos, Señor, que caigan ante tu palabra. Señor, y que tu verdad sea una realidad vivida en cada uno de nosotros. Señor, tú nos conoces íntimamente. Tú sabes quiénes somos, cómo actuamos, cómo vivimos. Señor, y te rogamos en este tiempo, por medio de tu Espíritu Santo, que ilumine nuestra mente y que edifiquemos juntos, Señor, esta iglesia conforme a tu palabra, conforme a tu verdad, que seamos hombres y mujeres que viven tu palabra. Señor, despierta hambre y sed por tu palabra. Despierta en nosotros, en los jóvenes. Señor, que haya un amor especial hacia tu palabra. Señor, aún a los adolescentes, tan bombardeados por tantas cosas, Señor, que los introduzcamos en la meditación de tu palabra, en la vivencia de tu verdad. Y todos nosotros, Señor, los adultos, aquellos que tenemos años y años, Señor, en tu reino, Señor, que vivamos tu palabra, que la vivamos, Señor. Venga tu reino, Señor, tu gobierno sea una realidad en nuestra vida. Señor, obra en cada uno de nosotros. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te rogamos que obres en nuestra vida. Señor, despierta hambre y sed por tu palabra. Despierta, Señor, en nosotros. Despiértanos. Háblanos, Señor. Háblanos en esta semana. Ministranos, Señor. Ministranos conforme a tu palabra. Lo que está en tu corazón, Señor, tú nos hables íntimamente, personalmente. Háblanos, Señor. Háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, Señor, por favor, obra, Señor, obra un apego especial por leer, meditar y vivir tu palabra. Señor, tú usarás a hombres y mujeres que viven tu palabra, que aman tu palabra. Obra en medio nuestro, Jesús. Obra en medio nuestro, Jesús. Ora por tu hermano un minutito allí, al lado, que está al lado tuyo. Ora, ministrale.